Buenas noches. En este último video de la sección de la autoridad pública o la policía, vamos entonces a abordar el tránsito o el paso de este aparte de la autoridad pública hacia la corporación. Este parágrafo es el numeral 249. Lo primero que debemos anotar es que este es un parágrafo que implica la necesidad de comprender el sentido especulativo de la lógica hegeliana que, tal y como lo señala el autor, es el espíritu que desarrolla toda la filosofía del derecho. Eso lo dice él en el prólogo. Él nos presenta los momentos lógicos de una manera sumamente cuidadosa en la introducción amplia, compleja a la obra, a la filosofía del derecho, pero esos momentos lógicos van apareciendo como la guía, como el alma que va mostrando el desarrollo de todo el proceso de la filosofía del derecho. Acá, en el 249, vuelve el autor a mencionar esos conceptos de una manera sumamente técnica, pero al interior de todo el desarrollo que nos ha mostrado con la autoridad pública. Entonces, lo primero que tenemos, lo segundo, que debemos decir, lo segundo, es que esas dimensiones lógicas ya nosotros las hemos mencionado con insistencia a lo largo de todo el proceso que hemos venido presentando. Uno de esos momentos aparece en la familia, que es el momento en sí de la eticidad. El otro momento es la sociedad civil, precisamente la que estamos presentando, que es el momento negativo o el momento para sí de la eticidad. Y debemos abrir el camino hacia el momento de la reconciliación completa, es decir, el momento del en sí y para sí o el momento especulativo de la idea. ¿Cuál es el centro de ese movimiento especulativo? ¿Cuál es el corazón de ese interés fundamental del espíritu objetivo que se realiza progresivamente en este momento de la sociedad civil? Pues el famoso y reiterativo proyecto de la idea es la reconciliación entre universalidad de la comunidad ética política con los ciudadanos, con los individuos, con los miembros de esa comunidad. Es una reconciliación que se da en la medida en que se puede interiorizar los principios universales o el principio de la universalidad de la eticidad y al mismo tiempo ese principio universal de la eticidad se expresa o se manifiesta, se hace concreto en el querer, en el saber y en el hacer de cada uno de los individuos. Eso aparece en la introducción de los parágrafos introductorios a la eticidad y eso, el eco de esa gran conciliación lógico-especulativa, nos recuerda el autor acá en el 249. Ese eco está presente acá en la construcción de la autoridad pública. ¿Cómo se manifiesta esto en la sociedad civil y cómo se manifiesta de manera concreta en este momento de la autoridad pública o policía? Hemos visto que si algo nos ha mostrado la sociedad civil y específicamente esta parte, es que solamente se puede realizar plenamente la libertad particular como ella misma, como interés, como realización en un mundo, como proyecto concreto de libertad en el mundo, cuando existen instituciones, cuando sean instituciones que consolidan y que aseguran el derecho de cada libertad particular para realizarse en el mundo. ¿Por qué? Porque si no tenemos esas instituciones, si no existe la autoridad pública o la policía, entonces, por decirlo de alguna manera, los intereses individuales particulares están al vaivén en las manos de la contingencia y de la casualidad. No existiría entonces condiciones necesarias que nos aseguren objetivamente no solamente el cumplimiento de la ley como en la administración de justicia,
no solamente el cumplimiento del desarrollo de el trabajo y el reconocimiento universal del trabajo a través de la tarea de la libertad que realiza cada individuo a través del trabajo y de la vinculación a un estamento social, lo que ocurre específicamente en el sistema de las necesidades. No, es necesaria una autoridad pública que nos haga conscientes de que tenemos que tener instituciones que aseguren la protección, la defensa, la promoción de la libertad individual y que al mismo tiempo prevengan el abuso de algunos miembros poderosos del mercado, de ciertos intereses inmensos que pueden buscar a maximizar los intereses puramente materiales, económicos, dejando de lado los intereses de los individuos particulares. Entonces, ¿qué nos muestra la policía? ¿Qué nos muestra la autoridad pública? Que las instituciones sociales de derecho y de orden de autoridad general prevalecen y deben constituirse como una base segura para la prevención, para la organización y el control de la sociedad. Nos suena muy fuerte el concepto de control, porque hoy en día, en nuestro mundo contemporáneo, el sentido de la policía, sobre todo después de la interpretación que hace de ella Hannah Arendt en torno a los totalitarismos del siglo XX, se convierten o se convirtieron en formas de negación de la libertad individual. No, esa visión de policía no podemos nosotros tenerla acá, porque para Hegel la policía está unida, está enganchada, está vinculada a la universalidad de la comunidad política y de la concepción de un Estado universal que promueve, que defiende y que busca el equilibrio y la posibilidad de que cada miembro de la sociedad pueda desarrollar y promover sus propios intereses. Entonces, el polo de la universalidad y el polo de la particularidad como momentos lógicos de la eticidad aparecen claramente plasmados como una necesidad de correlación, como elementos correlativos necesarios. Esos elementos correlativos necesarios requieren una articulación, requieren una unidad, de manera que podamos nosotros plenamente lograr esa visión especulativa propia de la idea que implica la unidad, la reconciliación entre universalidad, entre los deseos universales de la totalidad, de la comunidad ética, de la eticidad, y por otra parte los intereses particulares. Esa síntesis va a ser real solamente de manera concreta en el Estado. Pero lo que nos va a proporcionar la vinculación, la unidad o la reconciliación entre universalidad y particularidad en el mundo de la sociedad civil, en el mundo de la vida social, es el concepto de corporación. Entonces, ¿qué es lo propio de la policía? Lo propio de la policía es que esa universalidad existe, está presente. Necesitamos defenderla, necesitamos comprenderla y asumirla como propia. Pero eso no pasa en la policía, sino solamente pasa en la corporación. En la policía, el principio de interés universal aparece como una universalidad externa a los individuos. Los individuos ven esa universalidad como un poder que los controla, que previene que el mercado se organice, que previene que los derechos de cada ciudadano se respeten, que corrige cada una de las individualidades cuando de alguna u otra manera a través de sus acciones atropella o tiende a limitar los derechos o las libertades ajenas. Pero en ese sentido, esa autoridad civil aparece como algo externo a cada individuo. Entonces, somos conscientes de que la policía, digámoslo así, nos protege y nos ayuda a ser más libres. Pero al mismo tiempo, ese peso de la policía, esa eticidad presente en la práctica policial, en la autoridad pública, aparece externa a los individuos. Por eso Hegel nos dice de manera clara en el texto, específicamente,
en el numeral 249, al final del texto, nos dice, puesto que, según la idea, la particularidad misma toma esto universal que está en sus intereses inmanentes como finalidad y objeto de su voluntad y de su actividad, por eso lo ético aparece como el retorno inmanente a la sociedad civil. Esto constituye precisamente la determinación de la corporación. Entonces, en la policía se protege la libertad individual. En la policía, digámoslo así, la universalidad de la institución defiende a cada individuo, previene que se abuse del poder, por ejemplo, del mercado sobre los consumidores o del poder de la autoridad de un individuo sobre los niños o del abuso de los sistemas de salud sobre los individuos en el acceso a la salud, a su derecho a ser atendido por buenos sistemas de salud adecuados, con calidad. Pero de todas maneras, la estructura de la universalidad aparece externa al individuo. Entonces, de alguna forma, la policía me protege, pero no me realiza como individuo ético. ¿Sí? Esa es la cuestión. La autoridad pública corrige el interés individual, pero no logra reconciliarlo con la vida ética. Por eso, solamente es posible la reconciliación con la vida ética cuando el individuo es capaz de reconocer los intereses universales no como una autoridad de control externa, sino como un principio inmanente, como un elemento que está unido a su saber, a su querer y a su hacer, como nos dice el autor en los parágrafos introductorios a la eticidad. En ese sentido, la policía protege la libertad particular, pero no le devuelve el rostro humano a cada individuo. ¿Por qué no se le devuelve el rostro humano a cada individuo? Porque la rudeza del combate y del enfrentamiento por los intereses particulares propios del mercado, porque muchas veces la lucha individual egoísta nos deshumaniza. El mercado, desafortunadamente, en la radicalidad de la competencia comercial, lo que hace es centrar el éxito simplemente en un principio de orden totalmente material y en ese sentido externo al elemento de lo ético. Por ello, al final, en uno de los parágrafos más importantes de la corporación, al final de la corporación, el autor va a decir, la corporación se convierte en una segunda familia, pero no una segunda familia en un sentido general, sino una segunda familia en el sentido de una restitución de la construcción del mundo ético a partir de la libertad particular. Por eso, corporación en alemán, el término va a venir de corpa en alemán, que quiere decir cuerpo. Entonces, de alguna manera, hay una rearticulación de la sociedad civil a partir de las corporaciones. Pero eso precisamente implica una integración, por decirlo así, un sumergirse del individuo en el mundo ético, de manera que el mundo ético se plasme o se exprese a través del individuo. Esa reconciliación implica un vínculo que excede la tutela policial, que excede la autoridad pública, pues le permite al hombre reconocerse en el rostro de otro ser humano, no simplemente un competidor egoísta, de un competidor comercial, sino que va a permitirle reconocerse en la corporación, en pequeños grupos o cuerpos sociales unidos a una forma de trabajo, a una forma de organización comunitaria, al mismo tiempo económica, al mismo tiempo formativa, laboral, productiva, que le va a permitir en cada corporación identificar la libertad particular a un grupo específico al interior de la vida ética. Ese momento especulativo entonces, solamente ese momento especulativo de la corporación nos va a mostrar la reconciliación propia de la solidaridad. Nos va a mostrar el autor entonces que en la corporación se logra la construcción de lazos de colegialidad,
de sentimientos corporativos que vinculan y que de alguna manera redimen al individuo que se ha sumido en la desgracia, en la catástrofe de la pobreza o de la plebe, y se emerge así una nueva visión de la libertad, porque ahora ya no es simplemente egoísmo, sino es un interés particular articulado al interior de la idea ética. Por ello, la policía nos da lugar a la corporación y por ello debemos entender que si bien esa policía ha jugado un papel fundamental en la toma de conciencia de los peligros terribles de la sociedad civil y de su egoísmo a través de la afirmación indolente del mercado que genera en último término la pobreza y la plebe, es importante que entendamos que ese principio universal no puede ser simplemente la autoridad y el control policial y de la defensa superficial y externa de esa particularidad. Es necesario, en ese sentido, que la eticidad de alguna manera como principio universal sea universal precisamente porque se une o se reconcilia en la interioridad de la particularidad. Por eso, acá tenemos una segunda familia. Así como en la familia, en la primera parte de la eticidad, se da una reconciliación inmediata entre individuos y comunidad, todo familiar, como miembros de la familia, ahora en la corporación va a existir una segunda reconciliación, pero una segunda reconciliación que asume la riqueza de todo el recorrido de la sociedad civil, de toda la explosión, diversidad y azaroso desarrollo del conflicto social que hemos presentado en la autoridad pública y en la policía o policía. Dicho todo lo anterior, quiero agradecer muchísimo la atención que me han brindado en estos parágrafos de presentación de la policía, de la autoridad pública, y quiero agradecer muchísimo a nuestra amiga Yaret por su valiosa iniciativa y esta importantísima proyección de la filosofía a través de medios digitales. Espero que este trabajo haya sido importante para ustedes. En la descripción de los videos aparece mi correo electrónico institucional. Con mucho gusto puedo desarrollar posteriormente con quien quiera alguna charla o ampliación de los conceptos hasta aquí presentados. Igualmente, me parece importante mencionar que todo lo que he estudiado sobre este tema lo pueden encontrar ustedes con facilidad en mi tesis de maestría en filosofía de la Universidad Javeriana de Bogotá, la cual reseñé al inicio de la presentación de estos videos. Ese texto se llama Entre el egoísmo y la solidaridad en los principios, en la filosofía del derecho de Hegel. Es un texto que no es muy largo y que es de libre acceso en el repositorio institucional de la Universidad Javeriana. Muchísimas gracias y hasta pronto. Agradezco enormemente la participación del doctor John Larry Rojas Castillo, quien nos ha apoyado activamente en este proyecto. Y sin más por el momento los dejamos. Si tienen alguna duda, pregunta respecto a los temas, los pueden dejar en la caja de información. Y nada, nos vemos hasta la próxima.